e incluso voy a leer la semblanza que él escribió, lo cual va a volverla bastante imprecisa, pues conozco a Víctor desde hace más años que Jorge. Víctor Breña nació un día de muertos en la Ciudad de México, en medio de la alegría y el colorido que ese día tiene en nuestro país. Y quizá esta curiosa casualidad le imbuyó en el alma el gusto por los viajes, el cine, la música y, por supuesto, el buen comer. Víctor es un chef singular y un gourmet ilustrado en cuanto a la elección de restaurantes y lugares interesantes para degustar platillos y cervezas se refiere. Eso lo sé de primera mano, también yo lo sé de primera mano, pues desde que lo conocí en un ya lejano 2014, he tenido la oportunidad de convivir con él, conocerlo y compartir el buen vino, la buena mesa y la buena compañía. Víctor estudia los patrones geométricos naturales que aparecen en los sistemas biológicos, muchos de los cuales tienen una belleza intrínseca indudable. Estas estructuras no solo son fascinantes por razones estéticas, sino también debido a que ocurren específicamente como resultado de procesos biológicos, físicos y químicos. Víctor estudió la licenciatura en física y de su tesis obtuvo el premio Mixbaal a la mejor tesis en matemáticas aplicadas, y luego hizo una maestría en matemáticas aplicadas en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Luego salió del país para hacer su doctorado en el Departamento de Ingeniería Matemática de la Universidad de Bristol en el Reino Unido, del cual se graduó con distinción y los más altos honores. De hecho, cabe mencionar que también a la altura de la licenciatura, él ya había publicado un primer artículo. Afortunadamente para la comunidad biomatemática nacional, Víctor regresó a México a una posición postdoctoral en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM Juriquilla. Un año después obtuvo una posición de investigador en el Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM Campus Morelia y desde agosto del 2017 pertenece al Departamento Académico de Matemáticas del ITAM como profesor de tiempo completo. Víctor ha publicado sus trabajos en varias de las revistas más importantes en biomatemáticas y matemáticas aplicadas, como son el Siam Journal of Applied Mathematics, el Siam Journal of Applied Dynamical Systems y el Bulletin of Mathematical Biology. La carrera de Víctor es distinguida y definitivamente prometedora. Para mí es un honor presentar a ustedes a Víctor Breña, el biomatemático, el entusiasta conversador y mi muy buen amigo. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Estoy un poquito nervioso, entonces me voy a estar moviendo mucho. Nunca había hablado en un auditorio tan grande, creo, no me acuerdo. Pero bueno, no importa, siempre me pongo nervioso. La idea de lo que les vengo a platicar es precisamente cómo es que ocurren ciertas interacciones cuando las variables independientes, en particular el tiempo y el espacio, están ahí interactuando y están produciendo fenómenos colectivos. Vaya, cómo básicamente ingredientes solamente pensar en distribución de agentes y su variabilidad en el tiempo producen fenómenos muy interesantes. La idea de esta charla es básicamente presentarles algo muy general. No voy a entrar en formalismos, voy a describir el fenómeno, voy a decir más o menos de qué se trata y qué es lo que queremos modelar, qué tipo de preguntas son relevantes desde nuestro punto de vista y pues al menos plantear más preguntas y quizá alguno de ustedes se anima a responderlas o a entrarle al quite. Entonces, bueno, siguiente por favor. Desde hace un tiempo me gusta mucho empezar con esta lámina, porque, bueno, básicamente con esta figura, porque captura la idea que precisamente les quiero comentar. Es básicamente cómo algo que me describe el cambio en el tiempo interactúa con algo que describe el cambio en el espacio. En otras palabras, lo que estoy diciendo es, voy a considerar una colección de puntos que representan algo dependiendo del problema, dependiendo el sapo, la pedrada, y voy a ver cómo cada uno de esos puntos evoluciona en el tiempo, dadas interacciones entre ellos mismos. O sea, en resumen es, ¿cómo es algo que cambia en el tiempo debido a su localización en alguna cosa que voy a llamar espacio físico? ¿Ok? Esa es la idea básicamente. Entonces, voy a empezar desde ahí. Siguiente, por favor. En particular, estoy interesado en interacciones que tienen que ver con fenómenos colectivos. Entonces, para todos ellos que estuvieron en la plática de Pedro hace ratito, pues precisamente habló de cómo emergen ciertas interacciones debido
a cómo hay una cierta evolución del tiempo. Y además, algo que representa distribución, en particular, en mi caso, distribución espacial. Entonces, un ejemplo de ellos es, por ejemplo, tengo una parvada y algo fascinante, no sé si han visto estos videos de YouTube, tienes esta parvada y se empiezan a mover como si fuera una nube. Entonces, el tipo de preguntas que ahí surgen es, ¿cómo sabe cada uno de estas aves que tiene que moverse en determinada dirección? ¿Hay un líder? ¿O hay varios líderes? ¿O esta noción de líder que dice, vámonos para acá o para acá? Intercambian, es decir, ¿hay uno solo que dirige a todo el grupo o se comunican de tal manera que van intercambiando el papel de nos movemos en esta dirección o en esta otra, etcétera? Un ejemplo que me parece muy bonito también es este experimento hecho en 2000, publicado por estos dos señores, Condemure en 2010. Básicamente ellos lo que hacen es toman un pez cebra, borran estas franjas, estos pigmentos, con alguna técnica experimental, y lo que ven es que cuando pasa el tiempo, el patrón que se recupera una tripa de pigmento oscuro, de tal manera que sale un chipotito. De alguna manera, lo que estoy diciendo aquí es, si yo tengo, por ejemplo, 2 tiras y borro el patrón, ¿cuál es la capacidad de los agentes bioquímicos que producen estos pigmentos e intentan recuperar el pigmento original, el patrón original? Lo que Miura y Kondo logran es, por medio de considerar solamente 2 ingredientes, que es básicamente cómo cambia en el tiempo la concentración de los agentes bioquímicos que suponemos que están involucrados y su distribución en el espacio, cuando estos 2 ingredientes interactúan, al menos cualitativamente, logran reproducir precisamente el patrón que se observa experimentalmente. ¿Eso qué dice? Lo único que dice es que el tiempo y el espacio importan. Y ya. ¿De qué manera? Eso es lo que estoy tratando de exponerles. ¿De qué manera interactúan? Entonces, otro ejemplo muy bonito, que es también un modelo colectivo, es, tengo una población de bacterias. Aquí lo que ven es básicamente una población de bacterias de Escherichia coli. Y lo que hacen es inyectarles una proteína verde y esta proteína lo que hace es que se enciende cuando hay alguna interacción dentro de esta población de bacterias. Entonces, ¿pueden poner el video de YouTube, por favor? Eso. Entonces, este es un pedito experimental. Lo que ven aquí es un tubo donde tienes una población de bacterias y lo que se ve es precisamente que se forman estos patroncitos de encendido y apagado de cada una de estas bacterias. Lo que es impresionante es que, si se fijan, llega un momento en que todas se encienden y se apagan al mismo tiempo. Entonces la pregunta es aquí, ¿cómo es? Ya, regresa a la presentación, por favor. ¿Cómo saben cada una de estas bacterias de forma colectiva y cada una está prendiéndose y apagándose, emitiendo una señal y recibiendo la señal, procesándola y volviéndola a emitir? ¿Cómo saben que todas ellas, es decir, cuáles son el conjunto de características que producen que empiezan a encenderse y apagarse al mismo tiempo? Si lo piensan bien, como si tuviéramos una colección de osciladores, están ahí dando vueltas, cada uno oscila, pero llega un momento en que todos empiezan a oscilar de alguna manera, de forma sincrónica. ¿Cuáles son los ingredientes que producen este tipo de fenómeno? ¿Es simplemente una cuestión de cómo se comunican una a una? ¿O es una cuestión de que se necesita un conjunto de bacterias que empiezan a decir, muévete conmigo, muévete conmigo, muévete conmigo, y se transmite la información y de repente todas se mueven al mismo tiempo? Entonces, ese video de YouTube básicamente es como si fuera la ola en el Estadio Azteca y están subiendo y bajando, ¿no?, las manitas. Entonces, ese es un ejemplo que lo podemos entender como un fenómeno colectivo. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que voy a buscar? Lo que tengo que hacer primero es una exposición muy somera. Voy a pensar en cuál es la herramienta, qué mecanismo matemático me ayuda a entender la relación entre espacio y tiempo. Y voy a tomar el punto de vista, simplemente tengo una población de individuos W, tal que esa población tiene un cierto valor, es decir, tengo muchos o pocos, en el tiempo t, en la posición psi. ¿Ok?
Lo que me interesa saber es qué va a pasar con esa población en el futuro. En otras palabras, pasa tau tiempo y me gustaría saber cuál es la relación de esta población en el tiempo t más tau con la población en el tiempo t. ¿Cómo influye el hecho de que antes estaba en la posición xi y ahora estoy en la posición x? Es decir, ¿cuál es el mecanismo que produce que la población estando en el espacio-tiempo txi va a producir el valor de la población en el futuro en otro lugar? Entonces, en este sentido puedo pensar que cada individuo de la población pues, es básicamente un borracho, ¿no? Entonces el borracho ahí va moviéndose, se mueve derecha a izquierda, pensando en una dirección, o me muevo a la derecha, me muevo a la izquierda, me quedo aquí, me arreglo el cinturón, vuelvo a moverme y así pasa durante todo el tiempo. ¿Qué pasa con el conjunto de amigos que están agarrados de la mano? ¿Y qué pasa con todos ellos? ¿Se mueven todos a la derecha, todos a la izquierda? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Ok? Entonces en ese sentido podemos pensar y tomamos una distribución de probabilidad de tal manera que la probabilidad en un cambio infinitesimal en el espacio está dada por este producto. En este sentido, lo que estoy diciendo es, si estoy en t y en xi, pues me voy a fijar en el futuro, en el lugar x, dado un incremento en el espacio. ¿No? Incremento chiquitito. Y si considero todos los incrementos chiquititos en el espacio, entonces pues los sumo. No, pues básicamente lo que me dice esto es, bueno, la población en el futuro, en la posición X, va a estar dada por toda la probabilidad de transición de mi población en donde estaba, en el tiempo y en el espacio, para todos los pasos de incremento Xi. Esto de aquí, lo que está representando es básicamente la evolución de la población, de tal manera que solamente depende del tiempo anterior, no depende del pasado, sino el futuro solamente va a depender del presente. Recuerden, solamente estoy tratando de establecer una relación de correspondencia entre qué pasa con la población en el futuro en la posición X, dado que yo sabía que estaba en otro lugar en el tiempo anterior. Siguiente, por favor. Bueno, para poder lograr deducir esta relación de correspondencia, pues básicamente lo que hacemos es descomponer esta distribución en algo que represente oscilaciones en el espacio, donde estas oscilaciones en el espacio van a estar dadas por las diferencias de donde quiero estar y dónde estaba. Básicamente es una transformada de Fourier. Lo que estoy diciendo es descompongo esa distribución de probabilidad en modos relevantes dados por este objeto, por esta exponencial analítica, por esta exponencial compleja. Ahora, para aquellos que no estén familiarizados con esta idea, básicamente lo que estoy diciendo es ¿cómo transformo la idea de espacio en algo donde solamente me represente K es la frecuencia asociada al lugar donde estoy? En este sentido, entonces, si nos vamos a nuestros cursos de geometría, de análisis complejo, podemos decir que la exponencial compleja básicamente tiene una expansión analítica, es decir, le puedo hacer lo que yo quiera, y si puedo hacer esto, entonces puedo definir precisamente una función de este tipo. Para aquellos que estén familiarizados con este tipo de herramientas, si se fijan, dada una distribución, esto lo que me está dando son los momentos de probabilidad. En otras palabras, lo que estoy diciendo es, dada una distribución, yo puedo describir cuál es la media, puedo decir si hay una kurtosis, su varianza, qué tan gruesa es esa distribución. Y eso depende de quién, pues precisamente de hacer esta operación. Si puedo hacer esto, entonces voy con mi físico favorito, que tomó algún curso, no importa cuál, y se da cuenta que precisamente esta operación de aquí es equivalente a agarrar una delta de Dirac y calcular su derivada con respecto de x. ¿Por qué es relevante esto? Fíjense, lo que estoy haciendo es, estoy diciendo que dada mi distribución de probabilidad, la que me dice cómo transito de un lugar a otro en el espacio, lo puedo conectar como variaciones de cosas que me dicen aquí hay mucho de algo, que esa es una delta de Dirac básicamente. En todos lados soy cero, pero aquí hay muchísimo. Y me estoy fijando en cómo son las variaciones respecto al espacio precisamente de eso. Siguiente, por favor. Entonces, reinterpreto mi ecuación que me decía cómo transito de mi población en el lugar xi tiempo t al futuro en otro lugar. Y lo que me doy cuenta es que precisamente esto de aquí tiene cara
de función de Green, básicamente lo que me está diciendo es, si yo quiero medir cómo es la evolución descrita por esta ecuación, pues lo único que tengo que entender es precisamente cómo es esa distribución de probabilidad. Y además, fíjense, por la lámina anterior, lo que podemos decir es que a partir de aquí, enchufo todo lo que está en la lámina anterior, lo enchufo aquí y puedo encontrar entonces una razón que me dice cómo cambia el tiempo. Y lo que vemos es que esto cambia el tiempo de forma directamente proporcional a algo que me dice cómo cambia la posición. En otras palabras, lo que estoy diciendo es, si tomamos este enfoque, mi conjunto de borrachos, la evolución en el tiempo va a depender si cambio en el espacio a la derecha, izquierda y de qué manera, en primera, segunda, tercera, etcétera. Orden, ¿sí? En este sentido, bueno, si solamente considero que mi distribución de probabilidad solamente me va a interesar cuál es la media, me va a interesar solamente qué tan gorda es y nada más, entonces lo que puedo decir es que los momentos de probabilidad divididos por este numerito, cuando tau tiende a cero, es decir, quiero saber cómo es el cambio instantáneo, ignoro esas contribuciones, siguiente por favor, entonces lo que tengo es que la razón de cambio instantáneo de la población en el tiempo tiene un término que dice cómo cambia precisamente la población respecto a la primera derivada en el espacio, es decir, a lo que me dice cómo es el empuje, es decir, si estoy con mis amigos borrachos y estoy caminando en bajada, pues me voy a ir en la dirección donde está la bajada, ¿no? O si estoy subiendo, pues me va a costar más trabajo subir. Eso es lo que me dice este término. Los físicos le llaman advección. Y por otro lado, este término lo que está diciendo es cómo es la varianza de toda esa población dada una distribución de probabilidad. Es decir, los físicos esto le llaman difusión. Ahora, si a esta población le incorporamos términos que me dicen cómo interactúan entre ellos, cada individuo de la población, obtenemos una ecuación que se llama la ecuación de reacción, advección, difusión. Ahora, ¿cuáles son los ingredientes importantes aquí? Lo que quiero que se lleven a casa. Pues que básicamente el término de advección básicamente está relacionado con la media, con el promedio de esa distribución. Y la difusión está relacionado con qué tan ancha es esa distribución de probabilidad. O sea, el primero y el segundo momento de probabilidad lo que está diciendo es la contribución de dada una distribución en toda la población W. Y lo que me está diciendo es cómo son las contribuciones en el espacio a el cambio en el tiempo. ¿Ok? Entonces, con todo eso en mente, lo único que estoy escribiendo aquí básicamente es decir, dada una población y pensando que se mueve como una caminata aleatoria, existe, dada una distribución adecuada, una relación de correspondencia entre el tiempo y contribuciones que tienen que ver con el espacio, que está en verde, y términos que tienen que ver con la interacción entre los mismos miembros de esa población. Desde ese punto de vista, si se fijan, del lado izquierdo tengo algo que me dice cambia en el tiempo, y del lado derecho tiene cosas. Es decir, hay una relación de correspondencia entre la evolución y todo lo que depende del espacio y de la interacción de los individuos en esa población. Siguiente, por favor. O sea, lo que estoy diciendo es, dada la ecuación de reacción-difusión, lo voy a ver como si fuera un sistema dinámico. ¿Qué es un sistema dinámico? Pues es una tripleta. Es decir, tengo que considerar una variable independiente, el tiempo, tengo que considerar una variable de estado, por ejemplo, U, y tengo que encontrar un flujo. ¿Ese flujo por quién va a estar dado? Pues por un funcional en general, que es un funcional que toma elementos en un espacio de Banach. ¿Por qué lo pido así? Pues porque tengo una ecuación diferencial parcial. ¿Ok? Ahora, lo que estoy diciendo es básicamente, si lo veo como sistema dinámico, entonces una manera de analizarlo es fijarme en todos los puntos tales que ese funcional se anula. ¿Qué estaría respondiendo ahí? Pues estaría respondiendo, la población no cambia en el tiempo. Y lo que estaría básicamente preguntándome es cómo son las contribuciones de considerar al espacio como variable independiente en la distribución de una población dada.
Esos son precisamente los puntos de equilibrio. Y dado una caracterización, es decir, un conjunto de parámetros que son mis tuerquitas de mi laboratorio que me dicen, bueno, si resulta que estos cuates son muy gordos, pues se van a mover mucho más lentamente, o si el camino es muy empedrado, entonces voy a tener ahí una distinta transporte de advección, por ejemplo, si está muy empinado donde estoy caminando o no, por ejemplo. En ese sentido, aquí es teorema de la función implícita, inversamente es lo mismo, básicamente lo que dice es que este valor especial que hace que el funcional se haga cero, pues en esencia va a depender de la posición y de la caracterización dada por el espacio de parámetros, por el conjunto de parámetros. Y en ese sentido a mí me gustaría saber qué pasa alrededor de esos valores especiales. ¿Qué pasa en términos del tiempo? Si estoy exactamente en una función tal que esto es cero, pues en el tiempo no pasa nada. Pero me gustaría saber, porque al fin y al cabo es rarísimo que esté en un lugar donde no pasa nada, pues me gustaría saber si me acerco a ese lugar o me alejo. Es decir, me interesa saber cómo es precisamente los valores propios y los vectores propios asociados a una aproximación lineal en ese punto especial. O sea, aquí hay un montón de información. Lo que estoy tratando de preguntar y tratando de responder precisamente es cómo es la dinámica en el tiempo dada una distribución de mi variable dependiente en determinada posición X. ¿Ok? Siguiente. Entonces, el tipo de preguntas que me interesan es precisamente las que están aquí. Si estoy pensando en poblaciones estoy pensando en muchos individuos, pues me gustaría saber qué fenómenos colectivos pueden emerger desde este punto de vista, dada un proceso de difusión, un proceso de advección e interacción entre ellos mismos, entre cada uno de los componentes que forman la población. En este sentido, pues hay transporte, como les mostré hace 2 láminas. En este sentido si yo quiero saber qué tipo de eventos colectivos ocurren, entonces también puedo ver, dado que hay espacio involucrado, pues de alguna manera, es decir, una distribución del espacio, pues también podría pensar en procesos que impliquen crecimiento o procesos que tengan un involucramiento geométrico, es decir, hay curvatura, hay torsión, qué sé yo. ¿Y cómo afecta eso a la distribución de la población en el tiempo y en el espacio? En otras palabras, si tengo un conjunto de parámetros que me dicen cómo es el fenómeno, entonces, ¿qué tipo de fenómenos podría esperar en mi laboratorio? Ahora, esa última pregunta es muy difícil de responder, porque al fin y al cabo lo que les estoy presentando es una caricatura, ¿no? Hay muchas cosas que no estamos considerando. Siguiente, por favor. Entonces, la idea de esta plática es, dada esta introducción donde espero les haya quedado en la cabeza el tiempo y el espacio de alguna manera están relacionados a través de la ecuación de reacción-difusión, les voy a presentar 3 ejemplos donde el tiempo y el espacio interactúan y producen fenómenos bien interesantes. Entonces, el siguiente, por favor. La primera es un ejemplo súper lindo. Básicamente es cómo se forman ciertas estructuras en todos los vertebrados. Si fueron a la plática de Berenice, que anda por ahí, ¿fue el jueves? No, sí fue ayer. Bueno, básicamente ella les habrá preguntado, bueno, lo que pasa es que el proceso en el cual involucra el crecimiento de estas estructuras especiales, que a su vez producen unas células súper importantes en todo vertebrado, pues son precisamente las vértebras, piel dorsal, músculos en la espalda, extremidades. ¿Qué es lo que produce que estas células, de dónde salen y cuál es el proceso que las produce y por qué tiene que ser de determinada manera? Son preguntas relevantes en términos de cómo voy a producirlas y por qué ocurren a determinado tiempo y con determinada separación en el espacio. Entonces, aquí lo que les estoy mostrando es un embrión de pollo donde lo que se ve es precisamente que en esta región ocurren estas estructuras en las cuales a la hora de cambiar el tiempo en el largo plazo, de aquí van a salir estas celulitas que están relacionadas con lo que está aquí, es decir, células de vértebras, etc. Alrededor, en esta región, si se fijan, básicamente este es un corte, es una virada simutal de lo que se ve en el embrión,
Y lo que se ve es que el tubo neural, que es donde emergen todas estas células que dan al sistema nervioso, que da lugar al sistema nervioso, hay estos paquetes, estas estructuras, en las cuales emergen estas células que les digo. Entonces, lo que me interesa saber es cuál es el mecanismo que las produce. Entonces, si fueron a la charla de Berenice, ella les habrá platicado, ay, bueno, hay un montón de gente que está interesada en este tipo de problemas y ha producido al menos 2 grupos bien importantes de modelos que tratan de reproducir este fenómeno. Y además, Berenice les dijo, nosotros vamos a tomar los ingredientes de estos modelos, los vamos a meter en la licuadora y nos vamos a quedar con... Siguiente lámina, por favor. Un sistema que precisamente incluye un término de difusión, es decir, hay una cierta relación que corresponde a la segunda derivada con respecto al espacio, es decir, hay algo que me diga qué tanto hay que me dice qué tan gruesa es la distribución de probabilidad dada una caminata aleatoria, o en otras palabras, lo que les dijo Berenice es, hay un flujo que tiene un nombre especial, el flujo fickiano. Y ese flujo lo que me dice es que grandes concentraciones se transportan en dirección donde hay pocas concentraciones. Entonces, fíjense, desde un punto partí pensando en caminatas aleatorias. La perspectiva de Berenice es, hay un proceso que homogeneiza. Pues estos están conectados. Y además, en este ejemplito, lo que tenemos es que hay aquí unas funciones donde producen la interacción entre 2 concentraciones de agentes bioquímicos. ¿Quiénes son estos agentes bioquímicos? Pues unos agentes que van a producir, precisamente promueven la formación de estas estructuras, y otro agente bioquímico que hace lo contrario, le dice, a ver, tranquilo, no puedes promover todo el tiempo, ¿no? Te lo tienes que hacer con calma. La propuesta es, bueno, voy a pensar que el funcional que me dice produce, es decir, actívate, va a ser un proceso autocatalítico, es decir, hay un proceso de retroalimentación. Si yo estoy encendido, quiero que mis amigos también estén encendidos. Pero en este funcional también estoy tomando en cuenta la participación del represor. O sea, si yo quiero que todos mis amigos estén activados, el otro dice, tranqui, no puedes estar activado todo el tiempo. Yo también voy a influir en qué tanto produces la razón de crecimiento en el tiempo de los activados. Y por otro lado, el término Q lo que me está diciendo es, si no hay activadores, entonces no hay nada que reprimir. Ok, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que si no hay revoltosos, entonces, pues ¿para qué lo reprimo? Pero, si de repente aparece A distinto de 0, entonces el papel de la razón de crecimiento en el tiempo, la ecuación roja, con respecto del tiempo, va a ser directamente proporcional a la función Q. O sea, lo que está diciendo es que entre más activadores hay, pues la razón de crecimiento de los represores en el tiempo va a aumentar. Ahora, por otro lado, mu es un parámetro que determina qué tan rápido se degradan estas concentraciones de estos agentes bioquímicos. Y necesitamos eso porque no pueden vivir para siempre estas concentraciones. ¿Sí lo ven? Entonces, de alguna manera lo que estoy diciendo es, el activador se activa a sí mismo. El represor entra a participar una vez que hay activos. Pero aparte, ambas poblaciones tienen un decaimiento de tipo radioactivo. De tipo radioactivo, es decir, no puedo vivir para siempre. Tomo estos ingredientes, incluyo este flujo fickiano que me dice homogeneiza por todos lados la distribución. Siguiente. Y lo que producimos son patrones de este tipo. Los ingredientes, Berenice se lo sabe perfectamente, ella lo que está estudiando es precisamente la dinámica que produce estos pulsos. ¿Qué es lo que están viendo aquí? Lo que están viendo es, imagínense en el eje vertical que tengo una distribución en X, es decir, tengo una hilera y sé que hay unas regiones donde hay una alta concentración, que son los rojos, de los activadores, y regiones de baja concentración, que está pintado en azul, en el espacio. Y en el eje horizontal, lo que vemos es la evolución en el tiempo. En la columna de la izquierda y en la columna de la derecha, lo que estamos pintando es la condición inicial, es decir, qué patrón produce dada una perturbación de que todos están en el lugar donde no hay cambio en el tiempo.
En otras palabras, si me fijo el lugar donde todos están uniformemente distribuidos y los perturbo con un pulso muy chiquito o los perturbo con un escalón muy chiquitito, reproduzco el mismo patrón a largo plazo. Pero, fíjense que en el renglón superior lo que tengo es que cuando pasa el tiempo, lo que ocurre en la parte superior es lo mismo que ocurre en la parte inferior. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy considerando que lo que ocurre en un extremo también ocurre y repercute en el otro extremo de mi dominio espacial. ¿Esto reproduce lo que se ve cualitativa y experimentalmente? La respuesta es no. Pero si considero, por ejemplo, en el renglón inferior que no hay una consecuencia directa, sino se debe solamente a lo que está allá adentro, es decir, estas poblaciones están interactuando, a lo largo del tiempo, fíjense que se va formando un patrón y después el siguiente consecutivamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y a largo plazo, pues sí, se forma la estructura. Lo que estoy diciendo aquí es que justamente donde tengo máximos de los activadores es donde se va a promover la formación de estas somitas. ¿Qué es una de las cosas que encontró Berenice? Bueno, resulta que la separación de estos, donde se forman las somitas, está relacionada con la capacidad que tiene de activarse el promotor, es decir, los que están los As. Pero además también influye qué tan rápido se degradan ambas poblaciones, una respecto a la otra. En otras palabras, Berenice encontró un parámetro que determina la separación entre estos pulsos. Eso es un gran resultado si lo piensan bien, porque eso quiere decir que podemos controlar qué tan rápido se forman las somitas o qué tan separadas. Está buenísimo, ¿no? Entonces los detalles van y le preguntan a ella. Yo hasta aquí me quedo. Siguiente, por favor. Este otro ejemplo es precisamente relacionado con precisamente este rollo de que tengo una población de bacterias que está oscilando. Básicamente la idea de esta dinámica es, imagínense que tengo una población de bacterias, yo sé que estas bacterias producen un químico que se llama autoinductores y libero una cierta concentración y voy y les pregunto y les platico a mis otros miembros de la familia, les digo, oye, ¿sabes qué? Está ocurriendo algo por este lado del mundo. ¿Qué onda contigo? Entonces, esta concentración se transporta en el espacio, los otros cuates de la población de bacterias la reciben, la procesan y transmiten la información otra vez a todos los demás. En este sentido, lo que vamos a ver es que si a un elemento, a un conjunto de estas bacterias le crece, es decir, se hace grandota la concentración, entonces el mensaje de aquí hay alimento va a tardar cierto tiempo al final del salón. Es decir, si yo les digo, oigan, aquí hay, no sé, unos tamales de chipilín, entonces tengo que enviar el mensaje al fondo del salón y entonces los de allá van a empezar a migrar, suponiendo que les gustan los tamales de chipilín. Chipilín se llama, ¿no? Chipilín. Entonces, piensen en precisamente que tenemos esto. Y la población de bacterias la voy a pensar en dos estados. Una de esos estados es, me muevo, por así decirlo, es decir, estoy moviéndome en todo el salón de forma más rápida que los que llamo estáticos, que es decir, los que quiero estar junto con mis amigos comiendo tamales. En ese sentido, lo que nos interesa responder es cómo se comunican los individuos de esta población de bacterias y qué efectos produce el hecho de emitir el mensaje, recibirlo, procesarlo y volverlo a emitir. Lo que se sabe es que precisamente si, por ejemplo, tenemos una densidad de población de estas bacterias, entre más individuos tenga, lo que va a producir es que hay un umbral en el cual la emisión de esta concentración, es decir, el mensaje, sufre un crecimiento de forma sigmoidal. Es decir, hay un punto en el cual la inflexión es emito poquito a emito mucho. Entonces, en este sentido, lo que estoy diciendo, si lo piensan bien, es quiero saber cómo cambian las poblaciones divididas en estas dos clases, Q y M, debido a la concentración, M y S, debido a la concentración Q en el tiempo. Y el enfoque que vamos a tomar es, en lugar de pensar que hay un transporte continuo, voy a pensar, por ejemplo, que estoy en una celda, y en esta celda hay tres concentraciones, la de autoinductores y las dos poblaciones de bacterias. Y en otra celda hay también Q, M y S, Q, M y S, Q, M y S,
Y el hecho de moverme entre celda y celda, pues va a estar determinado por una cierta probabilidad. Siguiente, por favor. En este sentido, entonces, en lugar de pensar en reacción-difusión pura, en el sentido de que tiene una ecuación diferencial parcial, voy a pensar en un grafo dinámico, donde cada nodo es una celda, es un lugar en el espacio. Y cada arista lo que me va a decir es qué tanta posibilidad tengo de ir de una celda a otra. En otras palabras, piensen en México. La Ciudad de México es un nodo que tiene muchas aristas. Otra ciudad, por ejemplo, Chula, no está tan bien conectado, ¿no? Es más difícil transportarse allá. Pero eso no quiere decir que no es importante moverse para allá. Entonces, lo que estoy diciendo con esta representación del grafo es simplemente cada nodo representa un lugar en el espacio y cada arista representa qué tan accesible es que me vaya a ese nodo. Si lo pienso en ese sentido y en cada nodo pongo 3 concentraciones que cambian en el tiempo, lo que tengo es un arbolito de Navidad. Si lo ven, que está creciendo y apagándose, dependiendo de la dinámica QM y S, y a su vez el hecho de cómo transmito la información celda a celda. ¿Cómo voy a describir esta dinámica y en qué sentido me interesa verla? Bueno, pues lo que me interesa en estos nodos es qué tan accesible es que llegue a ese lugar. O sea, tengo que fijarme en el grado. Pero ¿qué tengo que quitar? Justamente todos esos valores en los cuales estoy contando doble, es decir, la matriz de adyacencia. Si tomo esa diferencia, lo que obtengo es el laplaciano discreto. En una dimensión, lo que estoy diciendo es básicamente, dado esta celda, cómo es mi influencia de mis primeros vecinos. Y lo que voy a considerar aquí es que como el espacio en general no es necesariamente homogéneo, pues hay preferencias, hay lugares que tienen un cierto valor mayor que otros, valor en términos de que hay más recursos quizá. O sea, lo que quiero modelar es cómo esta población se transporta dada una distribución donde hay lugares especiales. ¿Por qué elegimos este enfoque? Porque si tomamos el caso continuo, entonces eso produce unos objetos horribles que se llaman derivadas fraccionarias y que nadie entiende. Entonces la idea es tratar de incorporar la preferencia de que hay lugares especiales, pero conservando la capacidad de transportarse, junto con la dinámica de estas 3 variables de estado, que representan poblaciones y concentraciones de lo que transmite información. Entonces, y además le vamos a poner una cierta aleatoriedad al grado de esos nodos. Algo que me diga, a veces es preferible estar aquí, pero a veces no, aunque esté muy conectado. Si estoy en un lugar muy contaminado o con muchos recursos, pues va a tener cierto valor característico. Puede estar muy conectado, pero no necesariamente tengo ganas de moverme ahí. Entonces, lo que estoy modelando es cómo es que el espacio es heterogéneo y cómo influye en este fenómeno colectivo de muchos ingredientes. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es lo que pasa en cada celda? Básicamente lo que quiero entender es, si tengo una concentración de autoinductores, es decir, cómo produzco estos mensajes, quiero ver también cómo es la interacción de las poblaciones M y S, es decir, los que se mueven mucho y los que no se mueven mucho. Y básicamente esta dinámica lo que está tratando de reproducir es cómo se reproducen esos autoinductores, cómo se reproducen esa población de bacterias en esos 2 estados. Estoy diciendo que ni los inductores ni las bacterias viven para siempre, por eso hay un cierto término de decaimiento, y estoy diciendo que los móviles van a estar todo el tiempo excitados, es decir, vaya a favorecer su crecimiento en la población, y los estáticos le van a decir, pues tranquilo, piénsenlo como si fuera un tránsito de coches. Tengo motos, tengo coches. Si hay muchos coches, las motos se mueven lentamente. Es como si hubiera trampas. Entonces, en este sentido, podemos formular nuestro sistema dinámico donde el espacio y el tiempo están interactuando como una ecuación de este tipo. Es decir, aquí hay un término de acoplamiento que me dice cómo te mueves entre celda y celda, es decir, el espacio, modulado por una matriz que me dice qué tan rápido me transporto. Ahí está marcada como la matriz de difusión. Y por otro lado tengo la cinética F, que es lo que me dice que en celda cómo interactúan estas 3 poblaciones. En principio, lo que queremos es intentar capturar esta idea de que recibo el mensaje, lo proceso y lo vuelvo a emitir.
Por eso podemos considerar que justamente la emisión de este mensaje produce un cierto retraso. Entonces tenemos un problema bien difícil. Pero para entender este problema bien difícil tenemos que ir paso a pasito. Entonces, siguiente por favor. En una celda, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, dada esa dinámica, encontramos un conjunto de parámetros que produce oscilaciones. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que la población de autoinductores y de estas bacterias es tal que produce oscilaciones autoinducidas, es decir, el propio sistema produce una oscilación en la cual toda la población va a crecer y decrecer, pintada en la lámina, en la figura del lado derecho, izquierdo para ustedes. Y del lado derecho simplemente estoy pintando la evolución de esas tres participando en el mismo espacio, ¿no? Espacio fácil. Ok. Ahora, y estoy pensando que no hay retraso. O sea, primero tengo que entender cuando no hay retraso y después si hay retraso, qué efectos produce, ¿no? Ese es el plan, la estrategia. ¿Qué es lo que está haciendo Mariana? Que es la tesis de Mariana. Bueno, pues ella lo que encontró es que hay un montón de eventos dinámicos que producen, destruyen y crean oscilaciones. HB es las bifurcaciones de Hopf, que son las que producen oscilaciones autosostenidas. Los LP básicamente son puntos límite. Lo que me dice es una bifurcación, existe o no existe, o hay cambio de estabilidad en esas oscilaciones. Ya lo que está súper lindo es que encontró una bifurcación que se llama Volcan-Attackers. Es un evento dinámico bien especial, porque eso lo que me está diciendo, ese tipo de evento dinámico, lo que me dice es que si variamos dos parámetros que caracterizan esta interacción, entonces es posible no solamente tener oscilaciones autosostenidas, sino alguna de ellas van a ser estables, es decir, van a atrapar, es decir, van a empezar a oscilar todas, o inestables, es decir, voy a oscilar posiblemente. Puede empezar oscilando, pero a lo mejor ya no. Pero además, estos ingredientes favorecen a lo que se llama caos homoclínico. ¿Por qué es relevante? ¿Cuál es la importancia de este resultado, de este hallazgo? Pues básicamente, si lo piensan bien, es precisamente lo que estaba platicando Pedro hace una hora en su charla. ¿Cómo es que la distribución en el espacio agrega robustez al sistema? En este sentido, lo que tengo es que en cada celda tengo poblaciones que oscilan. Y suponiendo que hay, por ejemplo, un evento que puede producir un movimiento cuasi periódico, que es el caos, el hecho de producir ese movimiento caótico es de una forma muy específica, que es el caos homoclínico. No voy a entrar en detalles, simplemente es cómo a partir de una solución particular, si muevo un parámetro, se rompe esa solución, esa familia de soluciones, y produce oscilaciones que no tienen un periodo típico. Pues resulta que si acoplo a todos ellos, lo que me gustaría responder es, ¿sigue habiendo este comportamiento cuasi periódico o no? Es decir, el hecho de que estoy con mis amigos y todos estamos agarrados de la mano, puedo regular a todo el sistema de tal manera que no puedo oscilar de forma locochona. O sí, o quizá favorezco el hecho de que uno se empiece a alocar y entonces todos los demás. Entonces, los ingredientes, el experimento que hicimos es el siguiente. Lámina, por favor. Siguiente lámina. Aquí lo que estoy mostrando es, imagínense 9 celdas en una dimensión, simplemente para ver qué pasa. ¿Ok? Y lo que veo es que todos parten desde la misma condición inicial, cada celdita. Es decir, agarro el punto de equilibrio, lo perturbo con muy chiquitito y resulta que lo arranco. Y lo que vemos es, todas las poblaciones empiezan a oscilar, pero no todas tienen la misma amplitud y no todas tienen la misma fase. Es decir, hay unos que están creciendo en una celda, pero hay otros que en ese momento tienen un mínimo, que es precisamente la figura de la izquierda ya cargado a tiempo muy grande. En otras palabras, ¿cómo lo veo? Pues básicamente, si se fijan, cada una de las curvas que está en la lámina de la derecha, lo que tengo es que aterriza en una órbita periódica, pero no todas aterrizan en la misma. Entonces, en ese sentido, vamos a decir que hay asincronía. Sí, oscilan cada una de ellas, pero no de forma sincrónica. ¿Ok? Entonces, ¿cómo medimos esa característica de sincronía o asincronía? Pues podemos pensarlo como si fuera
precisamente una varianza, un vector de varianzas, es decir, qué tan lejos está una oscilación de la otra. Tengo que considerar amplitud, tengo que considerar también fase para cada una de las componentes, es decir, de la concentración de autoinductores y de las dos clases de bacterias, de las poblaciones de bacterias. Siguiente, por favor. Repito el experimento y nos dimos cuenta que hay un valor, hay un umbral de esa medida en el cual hay algo que se parece a sincronía, le llamamos cuasi sincronía, porque piensen, estoy pensando en que el acoplamiento es dada una distribución aleatoria de pesos. Entonces, en este sentido, sí hay un umbral en el cual todos oscilan, pero todos oscilan alrededor del mismo evento dinámico que es precisamente esta oscilación autosostenida. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que hay una relación entre estos pesos de prefiero estar por aquí o no, dependiendo si me muevo o qué tan conectado estoy celda a celda, pero además esa relación está impactando en los parámetros que producen oscilaciones. O sea, sí es posible, al menos en este experimento, que el hecho de que haya un fenómeno colectivo produzca que el sistema sea sincrónico o no. ¿Ok? Entonces, aquí me faltó un nombre, Renato Torreada, también empezamos a platicar de este problema hace un año, más o menos, así, hace un rato. Y bueno, pues ahí va el progreso. Entonces, siguiente, por favor. El último ejemplo, este es un ejemplo donde se ve más evidente la participación del espacio. Y es, digamos, la versión hardcore. Entonces, siguiente. La idea es la siguiente. Tengo una celulita de Arabidopsis thaliana que está en la epidermis de una raíz de planta, de Arabidopsis thaliana, justamente, que es el oscilador armónico de las plantas, siempre digo eso. Pero básicamente es lo que los biólogos experimentales de plantas se agarran como caballito de batalla. La idea es entender cuáles son los ingredientes que producen el crecimiento de protuberancias en un tipo específico de célula. Estas protuberancias son relevantes porque ayudan al anclaje con la tierra, toma de nutrientes y comunicación con otros, que no sean ella misma. ¿Cuál es la idea? Tomamos una familia de proteínas. Se sabe que esta familia de proteínas participa en este proceso morfogenético, es decir, este proceso de formación de estas protuberancias. Y las clasificamos de dos maneras. Los que están activados y los que no están activados, pero alimentan a la población de activados, U y B. Sabemos que en estas células, que es básicamente rebanada de pizza alargada, se sabe que en la superficie hay un transporte de una hormona que viaja, se difunde muchísimo más rápido que la difusión de estas proteínas. Pero se sabe que viaja de una forma muy particular, entra por un lado de la célula y sale por el otro. Eso genera, en la escala de tiempo en la cual se difunden las proteínas, produce que esta hormona pues está inhomogéneamente distribuida. Está capturado por la función X que está allá arriba en morado. El parámetro grado 0 lo que está representando es qué tan importante es este proceso catalítico de interacción entre los que están activados y los que no están activados. Y lo que vemos es lo siguiente, la película que empieza con A, por favor. La A-Movie. Hasta arriba, hasta arriba. Entonces, aquí lo que tenemos son dos pulsos, lo echamos en nuestro sistema dinámico y lo que vemos es que se alinean en una dirección particular. ¿Podré regresar? ¿Podré reproducirlo otra vez, por favor? Ahí está. Entonces, fíjense, son unos chipotes que representan alta concentración de los activados, viajan en el tiempo, pero cada uno de ellos se detiene en un lugar específico de la célula. ¿Por qué ocurre esto? La presentación, por favor. Bueno, los resultados, siguiente lámina, por favor. Lo que logramos deducir es precisamente una ecuación que nos dice, siguiente lámina. Ahí está, perfecto. Entonces, este es un resultadito después de un par de hojas de chamba. Y lo que encontramos es que precisamente si X representa la localización de los máximos de estos pulsos, lo que vemos es la dinámica en el tiempo, es decir,
si yo sé dónde están los máximos de estos pulsos, entonces puedo determinar qué se debe. Y la dinámica está dada por dos ingredientes, que está pintado en verde y en guinda. En guinda está representado precisamente la distribución no homogénea de la hormona. Y fíjense que compite con un término en verde. El término en verde básicamente lo que está hablando es de cómo es la geometría. Es decir, ¿es un rectángulo? ¿No es un rectángulo? ¿Hay curvatura? ¿No hay curvatura? Este resultado es para un rectángulo plano. La pregunta sería aquí, ¿es relevante la curvatura y la torsión? Esto dice que sí, sugiere que sí. Ok, ¿cómo sabemos que esta aproximación es correcta? Siguiente lámina. Pues ahí está. En puntitos está el resultado numérico y en líneas sólidas está el resultado para X y Y de nuestra aproximación asintótica. Es decir, nuestra ecuación que nos dice la hormona distribuida no homogéneamente en el espacio y la dinámica que captura los ingredientes de la geometría producen precisamente pues un buen pegado. Entonces, digo, no es perfecto, pero suficientemente nos da indicios de que efectivamente una interacción a nivel subcelular, es decir, cómo es que la hormona esté distribuida, y un proceso, es decir, una característica física macroscópica también influye, ¿no? Que es la geometría. Pues ahí está representado, ¿no? Vamos por buen camino. Entonces, siguiente. ¿Qué más podemos decir? Bueno, si estoy pensando precisamente en que tengo 2 grados de libertad, es decir, me puedo mover de derecha a izquierda y arriba hacia abajo, lo que vemos es que si tengo un pulso, por ejemplo en el panel superior derecho, lo que veo es que a la hora de que pasa el tiempo, en el panel inferior izquierdo y en el panel inferior derecho, lo que tengo es que ese pulso se rompe en una forma de cacahuate, primero, y después ocurre un fenómeno no lineal que se llama autorreplicación. La pregunta aquí que estamos tratando de responder, que está representada en la figura de la izquierda, es ¿cómo es de la izquierda superior? ¿Siempre se rompa como una forma de cacahuate? Y en este sistema lo que estamos mostrando es sí. Es decir, si tengo un pulso que tiene simetría, es decir, es como, visto desde arriba, es como circunferencia, y yo le soplo, entonces siempre se va a romper como si fuera un cacahuate. ¿Cuándo se va a romper? Cuando hay un parámetro que depende de la geometría y precisamente de la distribución de esta hormona. Si ese parámetro pasa un umbral, siempre va a haber un evento de replicación. ¿Por qué es relevante en términos de teoría de formación de patrones? Porque estamos tratando de analizar cómo es que se forma un patrón dada interacción espacio-tiempo, forma no homogénea. ¿Por qué es relevante en términos de la biología? Bueno, quizá porque lo que está diciendo es que el hecho de que haya mutantes, es decir, células que tienen más de un solo pelo, pues no solamente es la hormona el responsable, sino también la geometría. Es decir, qué tan rápido crece. Siguiente lámina. Ok, pero si hay un pulso que se puede romper en varios, entonces puedo capturar, nuestro modelo puede capturar a los distintos mutantes, es decir, no solo 2, sino 3, 4 pulsos, es decir, pelitos. Y lo que estamos haciendo aquí es básicamente eso. Vamos con nuestros amigos de sistemas dinámicos que saben muy bien análisis numérico, que saben muy bien resolver estas cosas y que saben muy bien cómo entender estos eventos dinámicos y nos dicen, aquí está. Sí, hay familias de estados que en el tiempo no cambian, pero que representan mutantes, suponiendo que nuestro modelo es suficientemente bueno, por supuesto. Ojo, esto es una caricatura. Pero el diagrama que está allá arriba, del lado izquierdo, lo que nos está diciendo es que hay familias de soluciones que representan estos estados que se superponen. Es decir, lo que está diciendo es que el espacio y la distribución no homogénea produce robustez, que es justamente, otra vez, lo que hablaba Pedro hace una hora. Es decir, un fenómeno colectivo, una consecuencia de que haya más de un solo participante, es agregar robustez al sistema, es decir, poco sensible al ruido. Siguiente, por favor. Entonces, esta lámina es para mostrarles cómo se hace el cálculo. La idea es perderle el respeto a la ecuación diferencial parcial y verlo simplemente como un problema de álgebra lineal. Le pierdes el respeto y lo escribes como una matriz que hay que calcular ceros para varios distintos valores de mi parámetro, que es la ecuación de equilibrios, y después le pido a MATLAB o a su
perdón, Octave o a Python, o a ustedes quieran, dada esa matriz, dime cuáles son sus valores propios, calcula la parte real y determina entonces si es el estado estable o no, si hay transiciones, qué tipo de bifurcaciones hay. Entonces, aquí está una forma de hacerlo, es algo que relativamente no es difícil de hacer, claro, hay que saber un poquito de cómo escribir el sistema, cómo perder el respeto. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? O la idea que quiero que se lleven a casa, al menos hoy. Siguiente, por favor. Pues básicamente, ¿qué es lo que hacen los fenómenos de transporte? Pues los fenómenos de transporte producen robustez. Estos fenómenos de transporte, ojo, empecé diciendo que tengo un fenómeno en el cual el tiempo y el espacio interactúan. Eso quiere decir que además puedo verlo como un conjunto, en una población, muchos individuos. Entonces, si hay tiempo, espacio y muchos individuos, al menos estos tres ejemplos lo que están diciendo es que a lo mejor sí hay robustez. No, se tienen que dar las condiciones para aquella, pero la hay, es posible encontrarla. Otra, como fenómeno emergente, el hecho de que estos tres ingredientes estén participando, pues producen eventos dinámicos distintos, oscilaciones, el cambio de estabilidad de esas oscilaciones, y además hay un traslape de familias de soluciones estáticas, de equilibrio que sean estables. Otra vez, robustez y diversidad de eventos dinámicos. 3. El hecho, como consecuencia de todo esto, lo que me está diciendo es que características que tienen que ver con propiedades macroscópicas, es decir, crecimiento y forma, impactan a interacciones que son a nivel más pequeño, a una escala distinta. O sea, lo que podemos decir es, los fenómenos biológicos son muchísimo más complicados que fenómenos donde puedo distinguir escalas. Eso quiere decir que entonces tengo que considerar escalas en el tiempo y escalas en el espacio. ¿Qué más podemos decir? Bueno, todo esto, siguiente por favor. Todo esto lo que nos está diciendo es que debido a esos tres ingredientes, debido a esta diversidad, entonces hay una relación entre el cambio de interacciones espacio-tiempo en términos de cómo son estos eventos dinámicos especiales. Puede producir robustez, puede no producir, pero se favorece esa robustez. El universo de distintos eventos dinámicos crece y crece enormemente. ¿Qué más se puede hacer al final? Bueno, es lo que digo, ¿no? Propiedades físicas y bioquímicas interactúan. Ya, tan. Siguiente, por favor. ¿Qué se puede hacer? A ver, la idea es, esta es una caricatura, ¿no? Y queremos refinar esta caricatura. Entonces, en este sentido, si quisiéramos agregar propiedades de forma, entonces tendríamos que verlo quizá desde el punto de vista de una ecuación diferencial parcial continua, es decir, un sistema dinámico continuo, a lo mejor tendríamos que considerar ingredientes que tengan que ver con geometría diferencial, ¿no? Torsión, curvatura. Partí diciendo que había una distribución de probabilidad y partí diciendo que esa distribución de probabilidad seguía una dinámica como un proceso de Markov, es decir, solamente dependo del tiempo anterior. Pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si permito que mi calinata aleatoria permita vuelos a no primeros vecinos, sino a los vecinos más grandes? O sea, hay preferencia de dar brincos grandes, de transportarme. Tendría entonces que considerar vuelos de Levi, por ejemplo. En términos de sistemas dinámicos continuos, eso produce cosas horribles, pero se tiene que tomar en cuenta. O también, si vieron la plática de Ramón Plaza les habló de procesos de transporte, difusión hiperbólica. Ese objeto, básicamente lo que intenta modelar es la imposibilidad de transmitir información a velocidad infinita. En otras palabras, la idea central es pensar en la ecuación donde hay efectos inerciales, o sea, hay segundas derivadas en el tiempo, o sea, el tamaño de las moléculas, por ejemplo, puede importar. Otra vez, la idea de capturar propiedades macroscópicas a nivel microscópico. Esa es la idea esencial. Es un problema difícil, pero interesante igual. O por ejemplo, pensando en esta red dinámica, ¿qué tal si las conexiones son dinámicas? Es decir, los vértices son dinámicos y además los nodos son dinámicos también. Otra vez, el hecho de que haya una interrelación entre el espacio y el tiempo no necesariamente es estático, sino puede cambiar justo en el tiempo y en el espacio. Eso produce algo que se llama redes adaptativas. Es decir, la teoría de redes adaptativas lo que intenta es abordar problemas de ese tipo.
Entonces, con esto, básicamente lo que les quiero decir es, regreso al título de la plática, espacio-tiempo importan a la hora de modelar, en particular, procesos en biología. Siguiente, por favor. Gracias. Logré a tiempo, sí, los 8 minutos que me tardé. Muchas gracias. ¿Preguntas del público? No muerdo. No siempre. Bueno, entonces siendo así, agradecemos otra vez a Víctor y buenas tardes.